Bueno, muy buenas tardes. Cierre ya últimas capacitaciones, estas cargos del Foro Civil y Oralidad, uno de los foros más nuevitos. En esta oportunidad vamos a ver Proceso Justicia 2020, como se lo conoce. Los expositores seguramente nos darán términos más apropiados. En lo personal yo voy a estar muy atenta porque esto es totalmente novedoso. No encontramos nada escrito, ¿sí? El código no nos enseña mucho sobre esto, así que es muy importante estar atentos a estas capacitaciones, estar presentes. En lo personal a mí me resulta, les confieso, muy difícil el proceso, así que creo que es fundamental esta charla que organizaron Luciano y Constanza desde el foro. Los expositores están dentro del Poder Judicial, así que mejor que ellos nadie para explicarnos cómo se desarrolla todo este tipo de audiencias. Transformamos un proceso que era básicamente escrito en oral, todo nuevo, creo que todos estamos aprendiendo. Mucho de esto nos enseñó el doctor Casas, que es el funcionario con el que trabajan los expositores y nos van a contar, pero bueno, atentos, aprender. Bienvenidos a todos, bienvenidos Luciano y Constanza. Constanza, ¿nos presentás a los expositores de lujo que tenemos hoy? Así es, buenas tardes a todas y todos. Bueno, agradecer por el tiempo a todos y en especial a los expositores, a Micaela Besone, la doctora Micaela Besone y el doctor Mariano Furondarena. Por honor de brevedad, bueno, voy a tener que resumir, porque tienen los dos un currículum y antecedentes impresionantes. Son los dos graduados de nuestra casa de estudios de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la doctora Micaela Besone, especialista en Derecho Procesal del año 2012, también docente de esta casa en la materia, en la asignatura de Derecho Civil, y actualmente doctoranda también de la facultad. El doctor Mariano Furundarena, junto con Micaela, los dos, esto lo quiero aclarar, son auxiliares letrados del Juzgado Civil y Comercial número 15 del Departamento Judicial de Mar del Plata, por eso nos va a servir muchísimo todo su aporte, porque conocen bien cómo es la práctica y qué es lo que tenemos que hacer nosotros. Nos van a poder dar un montón de herramientas para defendernos en cada una de las intervenciones que tengamos en lo futuro. Bueno, continúo con la presentación de Mariano. Mariano también es abogado de la Universidad de Mar del Plata, magíster en Derecho Comercial y de los Negocios de la UBA, y auxiliar letrado del Juzgado Civil y Comercial número 15, como les dije. La verdad que es un placer y un honor tenerlos hoy acá, así que bueno, vamos a disfrutar de la charla. No sé, Luciano, si querés hacer algún comentario, porque Luciano también, por supuesto, colabora junto con un montón de gente que estamos en el Foro de Derecho Civil y Oralidad, y agradecer que estaba por ahí a Federico Martínez Bordaisco, nuestro secretario de Extensión del área de posgrado, de graduados, así que gracias por estos espacios, la construcción de estos espacios tan importantes para seguir formándonos. Es el director de la unidad de graduados, Únicamente, para no hacer lío, porque si no después le van a reclamar las funciones. Perdón, me equivoqué de cargo. Le pusiste como muchos cargos y con lo modesto que es FECU no le va a gustar. Perdón, Lucho. no, únicamente quería especial agradecimiento a Micaela y a Mariano, ¿sí? Porque la verdad que en esta última época del año estamos muchos cansados y la verdad que es bastante complicado que se comprometan los profesionales como para poder aprender el conocimiento que ustedes tienen. Así que desde ya, personalmente les agradezco mucho. Ya podemos arrancar, ¿eh? Bueno, muchas gracias, Verónica, Luciano, Constanza, Fecu también, que anda por ahí, y gracias a todos los que nos acompañan pese a esta linda tarde. Bueno, es la verdad un honor estar acá, poder hablar de esto con ustedes, que no es porque ni Micaela ni yo seamos eruditos sobre el tema, sino simplemente desde que entramos a trabajar al juzgado número 15 en el año 2016, como ahí vamos a ver en el desarrollo de la charla, empezamos con la oralidad. Y no nos quedó otra que aprender, y tenemos, ahora por la pandemia no, pero los primeros años teníamos audiencias todas las semanas. Entonces, bueno, tuvimos que ponernos a tono, a tiro y aprendiendo. Lo importante que acá tenemos que tener en claro es que estamos aprendiendo, tanto los
operadores que estamos del lado del Poder Judicial como los abogados. Acá nadie es que tiene la verdad absoluta. Como bien decía Verónica al principio, no está en los libros, y todavía más allá de algunas salvedades que vamos a hacer, protocolos, etcétera, esto no está legislado en los códigos procesales. Más allá de los proyectos de reforma que hay, al día de hoy no lo tenemos legislado. Entonces, también genera cierta incertidumbre en algunos casos, que es lo que vamos a tratar de alguna forma de evitar, de tratar de zanjarlo acá, de que tenga las menores incertidumbres posibles. Pero en primer lugar, quiero hacer una pequeña introducción para que se entienda un poco qué es esto de la oralidad y la nueva gestión judicial. Y acá aprovecho a hacer un paréntesis en cuanto al título, que Verónica bien aclaró que por ahí nosotros podíamos dar otra terminología. Se hablaba al principio de Justicia 2020, pero bueno, ya estamos culminando el año 2020 y todavía no hay reforma legislativa. O sea que yo creo que es más adecuado hablar hoy en día de proceso de oralidad y nueva gestión judicial, más que de Justicia 2020, porque el año 2020, y ya por suerte está terminando, ha sido un año bastante extraño para todos, así que me parece que hoy en día creo que tendríamos que hablar de la oralidad, porque sacando el 2020 o como sea que lo llamemos, desde mi punto de vista, la oralidad ha llegado al régimen procesal bonaerense y también argentino para quedarse. Y quiero mencionar, ¿de qué hablamos cuando hablamos de oralidad y nueva gestión judicial? Ello no debe reducirse a decir, bueno, oralidad, vamos pasando del escrito a más audiencias, vamos agregando trámites que antes eran escritos y ahora van a ser orales. No, no, no. La nueva gestión judicial y la oralidad importa un cambio de paradigma en la forma que tenemos que concebir el proceso civil y comercial. No solo los que estamos del lado del Poder Judicial, sino también los abogados. Es un cambio de mentalidad que tenemos que adoptar frente al proceso, y que algunos abogados que ya tenemos un par de años, tanto de ejercicio, yo ejercí algunos años, en 6 años ejercí la profesión y hace 4 estoy en el Poder Judicial. Los que aprendimos derecho procesal hace unos 10 años, no estamos educados bajo este parámetro de oralidad. ¿Bien? Todos aprendimos que el proceso, con ciertos matices, era una lucha. Gana el más fuerte. Obviamente, eso hoy en día ya hace tiempo que no es así, y con la oralidad se ha temperado. Entonces, esta nueva mentalidad que tenemos que obtener abogados y operadores del sistema judicial viene de la mano de que hay un problema serio en la justicia, y no solo en Argentina, que es la lentitud de los procesos. Y repito que no solo en Argentina, porque pasa también en países de Europa, en España, también la sociedad critica mucho el sistema judicial por la lentitud de los procesos. Es una crítica muy fuerte que hay de la sociedad hacia el Poder Judicial, y de la cual tenemos que hacer mea culpa, no solo quienes estamos del lado de la justicia, sino también en algunos casos abogados. No es culpa de todos, pero creo que es una culpa en conjunto. Y esta nueva gestión judicial y oralidad, lo que va a hacer una vez que se implemente y todos podamos trabajarla de manera conjunta, es fortalecer el Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque de alguna forma vamos a ir recuperando la confianza que perdimos en la población, y que yo creo que hoy, más que nada del lado de la justicia, es una obligación que hay, en cierta forma, ganar de vuelta esa confianza. Pero no solo implica el fortalecimiento del Estado de Derecho, sino que también la oralidad de la nueva gestión judicial es una forma más de garantizar la tutela judicial efectiva, que está consagrada tanto en la Constitución Provincial, en el artículo 15, como en el Pacto de San José de Costa Rica, en su artículo 8. Y la tutela judicial efectiva no se agota en garantizar el libre e irrestricto acceso a los tribunales de justicia al ciudadano, sino que una vez que garantizamos ese acceso irrestricto, debemos otorgar una respuesta jurisdiccional que sea eficiente, eficaz, oportuna, efectiva, útil y en un plazo razonable. Y acá es donde me detengo nuevamente, en un plazo razonable. Esto es donde estamos fallando en muchos casos. Bien, para zanjar este problema de la carencia de un plazo razonable en las decisiones judiciales, todos quienes han litigado saben que un proceso civil y comercial
demora años, y años, digo, 6, 7, 8, 9 años en muchos casos, entre sentencia y primera instancia y de Cámara, eso le ha costado a la Argentina severas condenas ante la Corte Interamericana. Hay como 4 fallos y el último es reciente de julio de este año. ¿Qué se ha buscado con esto? Tratar de acortar los tiempos procesales. Y eso no se logra solo con la oralidad de la nueva gestión judicial. Hubo distintas herramientas. Una de ellas, todos ya lo conocemos hace muchos años, son las notificaciones electrónicas. Desde lo que yo pude ver cuando ejercía la profesión, lo que más insumía tiempo en un proceso era la etapa probatoria y las notificaciones, más que nada los domicilios constituidos, cuestiones de trámite que la cédula del domicilio constituido debía diligenciarse en papel y tardaban semanas. Hoy en día esos plazos se han reducido por la implementación de las notificaciones electrónicas, pero seguíamos con el problema de la demora en la etapa probatoria, y eso era un problema grave. Y acá Luciano nos pidió que tratemos de darles ejemplos para marcar la diferencia entre los plazos que insumía el proceso tradicional y la diferencia que obtenemos ahora con la oralidad, que después Micaela la va a explicar en detalle, las audiencias y demás. Tuvimos en el juzgado del doctor Casas, con quien tengo la suerte de trabajar, también junto con Micaela, que la verdad que trabajamos muy cómodos y formamos un equipo fundamental para lograr una buena gestión judicial y trabajo en equipo. Bueno, tuvimos hace un par de años un proceso muy complicado de nulidad de asamblea de consorcio con pedido de remoción de administrador. Un consorcio muy conflictivo, había salido en los medios, un tema conocido, pero que ya venía hace muchos años. Nulidad de asamblea y remoción de administrador. Había 10 testigos y 27 absoluciones de posiciones. Estuvimos en una audiencia para tomar esas 10 testimoniales y esas 27 posiciones, estuvimos 12 horas. Bien, 12 horas, fue largo, pero lo liquidamos en 12 horas. Un proceso igual, pero que estaban impugnando una asamblea de hace 2 o 3 años, que obviamente el juzgado que la recibió no estaba bajo el régimen de la oralidad, estuvo para culminar esa etapa de testimoniales y absoluciones de posiciones 2 meses y medio, 3. ¿Bien? Para que se vea la diferencia en cómo se acortan los plazos y por qué insisto en que la oralidad es muy importante. Pasar de 12 horas, si se quiere, 2 jornadas de trabajo, pues se pudo haber dividido en 2, pero lo hicimos en una, a casi 3 meses de trabajo. Y 3 meses que se pudieron haber utilizado para atender otros procesos, etcétera, etcétera. 3 meses dedicados a ese proceso. Por eso, no solo se acortan los tiempos procesales, sino que también se ahorran recursos, que sabemos que en el Poder Judicial son muy escasos, tanto los recursos y el tiempo. Por ende, la importancia de la oralidad. Y teniendo en miras todo esto, que es importante saberlo antes de ir a lo concreto y a lo que para mí más le va a interesar, que es la parte que le va a decir Micaela, fueron las ideas que impulsaron tanto desde la Suprema Corte de Justicia de la provincia como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. La Suprema Corte ya empezó en el año 2012 a implementar pruebas piloto de oralidad, de filmación de audiencias, para lograr lo que les mencioné recién, concentración de prueba en una audiencia filmada. Porque, a ver, la oralidad ya existía. Hace 10 años, cuando íbamos a litigar un juzgado, los testigos, las pruebas personales, eran habladas, eran coloquiales. Ahora, ¿qué pasaba? Ellos se tenían que volcar en un acta. Y terminábamos traduciendo lo que era oral a un documento escrito. Y muchas veces nos terminábamos peleando los abogados con el audiencista por ver qué es lo que plasmaba en un acta, que dijo, que no dijo, y terminaba siendo escrito, más allá de que la audiencia era oral. Lo que se buscó con los impulsores de estos proyectos fue, no solo que esas audiencias sigan siendo oral por una cuestión obvia de que el testigo tiene que declarar lo que sabe, sino de materializarlo y registrarlo por medios electrónicos audiovisuales. Evitar eso de transcribir lo que se dijo en una audiencia y plasmarlo en un video. Y que el juez, cuando tenga que dictar sentencia, pueda ver 1, 2, 3 veces, las veces que sea necesario ese video, pueda ver los gestos del testigo, pueda ver los movimientos, etc. Eso es una verdadera oralidad. Eso es lo que se buscó con la implementación de estas herramientas que sirven para lograr esta tutela judicial efectiva en un plazo razonable. Bien, entonces, se iniciaron esas pruebas piloto en el año 2012. Algunos juzgados de La Plata y un juzgado de La Barría. Ya en el año 2016 se celebra este acuerdo con la Suprema Corte y ahí se implementa para toda la provincia de Buenos Aires
protocolo de gestión de audiencias, que es el que va a explicar Micaela después. Y ahí es cuando muchos juzgados voluntariamente se anotaron a este programa o este proyecto de oralidad. Obviamente, insisto, no es obligatorio porque no deja de ser facultad del juez. ¿Por qué? Porque es facultad del juez conforme a artículos 34 y 36 fijar audiencias. Pero esta audiencia preliminar y de vista de causa que van a ver no están en el Código Procesal. Entonces, el juez no está obligado a hacerlo. Pero muchos juzgados, y en Mar del Plata ya no sé hoy cuántos quedan sin estar adheridos al régimen de la oralidad, casi todos los juzgados se han ido adhiriendo porque han visto las bondades que tiene este sistema. Pero a su vez, los impulsores de estos proyectos no buscaban aumentar audiencia, aumentar audiencia, aumentar audiencia, aumentar audiencias, sino que también buscaban un cambio en el rol del juez, y eso es lo que insisto desde el principio, que no implica solo más audiencias, sino implica un cambio en la mentalidad, no solo del juez, porque el juez solo no puede hacer el trabajo, sino de todo su equipo, funcionarios y todo el personal de la dependencia. ¿Y qué es lo que se buscaba? Esta mentalidad, este cambio. Pasar del rol de un juez director del proceso en el cual el impulso siempre depende de las partes, principio dispositivo, como nos enseñaron en la facultad, a pasar de un juez director a administrador. Un juez que gerencie, que gestione los tiempos del proceso. Un juez que se involucre en la causa, que será necesario, porque si se va a implementar un proceso de audiencias, es necesario que el juez tenga conocimiento de la causa por esa inmediación que va a existir entre, obviamente, el juez y los medios de prueba y las partes. Es necesario que el juez esté comprometido con todo su equipo en el conocimiento del asunto y en el conocimiento pleno del expediente, porque de esa manera va a poder gestionar de una manera eficiente el proceso. ¿Bien? Y lo importante también es que además de que el juez gestione de manera eficiente, que el juez también va a poder adoptar medidas de oficio, medidas incluso probatorias de oficio, que son las que ya teníamos en nuestro código. Las medidas para mejor proveer existen desde que yo empecé la facultad. El tema es que no siempre se usaban. Y ahora lo que se busca es que el juez, sin suplir la actividad de las partes, porque esto es lo que quiero señalar, que a veces algunos abogados le tienen miedo, y en algunos casos con razón. El juez no tiene que suplir la actividad de las partes, el juez tiene que complementar la actividad de las partes. Si el juez advierte que un proceso está encaminado, pero que le falta alguna cuestión y necesita alguna medida para terminar de esclarecer la verdad, la puede dictar. ¿Y qué más propicio que en el marco de la oralidad, donde, como verán a continuación, se genera un plan de trabajo, un plan conjunto con las partes, donde en ese marco de trabajo conjunto, el juez podrá dictar medidas para mejor proveer. Obviamente, esas medidas para mejor proveer tendrán que ser bilateralizadas, tendrá que existir el debido control judicial para garantizar la bilateralidad, siempre la bilateralidad. Pero el juez tendrá que asumir no solo ese rol de estar presente en las audiencias, sino también no digo de impulsar el proceso, porque el impulso va a seguir siendo de la parte, pero tomar medidas para lograr la verdad material. Y acá también quiero hacer una pequeña aclaración. Esto de que el juez tendrá que adoptar medidas para arribar a la verdad material no implica que el juez debe impulsar el proceso de oficio siempre, porque seguimos dentro del principio dispositivo. Se ha atenuado, no existe el principio dispositivo puro, como tampoco existe el sistema escritural puro o el sistema oral puro. Se ha atenuado, siempre el impulso sigue estando en cabeza de la parte. Incluso quienes ejercen saben que muchas veces, en determinada etapa del proceso, por ejemplo, cuando hay traslado de demanda, el expediente por ahí queda trabado 3, 4, 5 meses, pero no es porque las partes no están trabajando. Es porque por ahí con el traslado de la demanda se pusieron en contacto los abogados, están intentando arribar una solución. Entonces, con esto no quiero decir que el juez tiene que impulsar el proceso como sea para terminar, no. El juez tiene que acompañar, ¿bien? Pero muchas veces el proceso está demorado porque las partes están intentando lograr una solución por fuera y que por ahí nosotros nos enteramos 5 meses después cuando presentan el acuerdo. Por eso, insisto, yo entiendo el miedo de muchos abogados porque esto es todo nuevo, el mismo miedo lo tuvimos nosotros cuando empezamos, pero estamos aprendiendo todos juntos. Y lo que tratamos siempre de obtener es un mayor acompañamiento de las partes, una mayor inmediación con la prueba y con la parte. Y les puedo asegurar
que en el marco de las audiencias, como lo van a ver ahora con Micaela, se pueden lograr acuerdos. Y acá les voy a traer otro ejemplo. Como van a ver, en las audiencias preliminares y vista de causa se pueden intentar conciliaciones, que van a ser intentadas por el juez. Obviamente la parte ya tuvo una etapa de mediación, pero una cosa es intentar negociar frente al mediador, con el mayor respeto que me merecen, pero otra cosa es intentar negociar frente al juez, que va a ser quien en definitiva va a decir A o B tienen razón. Y ese respeto o temor reverencial que algunas partes tienen en el juez se ve manifestado en las soluciones de acuerdo. Les voy a dar un caso particular que tuvimos. Una vez se inició una demanda por 25 millones de pesos. Planteaban que había una incapacidad, ustedes bien saben, minoración de las aptitudes vitales y laborales, de un 95%. Cuando llegó la audiencia con Fabián dijimos, bueno, vamos a tener que tomarla abajo, porque si tiene un 95% de incapacidad, por ahí no puede, nosotros estamos en un tercer piso, por ahí no puede ni llegar. Cuando llegó el momento de la audiencia, la parte llegó al tercer piso ni siquiera por el ascensor, subió caminando. Y vimos 25 millones, pero el intento conciliatorio bajó a 2 millones. Aún así era muchísimo para los daños que tenía acreditados. De hecho, ni siquiera tenía pericial médica ofrecida. Solo los daños en su vehículo, eventualmente daño moral, etc. El juez, sin adelantar opinión, pero explicando los criterios jurisprudenciales que están vigentes en nuestro departamento judicial, le explicó que, que difícilmente pudiera llegar a 2 millones de pesos con lo que tenía en ese expediente. Y la parte lo entendió, nunca supimos por ahí mal asesorado o por ahí confiado que iba a obtener una indemnización mayor. Se retiró para hablarlo con su pareja y volvió y aceptó un acuerdo por 200.000 pesos. De 25 millones bajó a 200.000 pesos. Y yo hoy les puedo asegurar con el diario del lunes que no sé si esa sentencia llegaba a 200.000 pesos. Y esa parte, ese día, se fue escuchada, se fue con una solución a su problema. No tuvo que esperar 3, 4 años para tener una sentencia de primera instancia y de cámara. Se fue con una solución y esa solución se le pudo dar porque hubo una inmediación entre las partes, hubo un trabajo conjunto. Y eso es lo que se logra con la oralidad. Y acá, antes de darle, no sé cómo estamos de tiempo, antes de darle el paso a Micaela, quiero resaltar también la actitud que debe tener el abogado frente a estos procesos. Perdón, Mariano, ¿te puedo interrumpir un segundo? Tomen todo el tiempo que necesiten, no tenemos otra clase posterior, así que expláyense tranquilos porque me parece que el tema lo amerita. No se preocupen por el tiempo. Bueno, muchas gracias. Bueno, el rol del abogado en estos casos. Yo lo vengo planteando hasta ahora del rol de juez, que es lo que me toca a mí, de juzgado, como miembro del equipo judicial. Pero también es importante, como dije al principio, que esto también sea analizado y tenido en cuenta por el abogado. ¿Desde qué punto de vista? Yo expliqué recién de que el juez podrá adoptar medidas. Esto no implica de que el abogado que va a iniciar un proceso va a decir, bueno, listo, el juez va a adoptar las medidas para mejor proveer que considera, me va a tapar todos los huecos que yo deje. No, al revés. Esta inmediación que va a existir entre el juez y las partes va a implicar también una mayor probidad y lealtad y buena fe en los litigantes. Yo no voy a poder excusarme en que el juez va a dictar todas las medidas de oficio que yo no pedí. Entonces, es fundamental que el abogado, cuando encara este tipo de procesos, sea, primero, muy claro cuando hace el relato de los hechos. ¿Por qué? Porque el juez ya desde el principio, antes de tener la más mínima prueba, lo que va a hacer es va a leer el expediente de punta a punta. ¿Y por dónde se empieza? Por el relato de los hechos. Tienen que ser muy claros cuando hagan el relato de los hechos. Y acá una pequeña aclaración, lo que dije bien claro, es una exigencia que tenemos tanto en el Poder Judicial como los abogados, es hablar claro. Tratar de abandonar esos formalismos que tenemos, porque en definitiva, los que estamos en el Poder Judicial, las resoluciones son para que las entienda la parte y no tanto el abogado. Entonces, por eso es importante que hablemos claro. Pero también esa carga de hablar claro debe recaer sobre el abogado. Y en este caso, será importante para que el juez, cuando tenga el expediente para preparar la audiencia junto a su equipo, que pueda entender cómo viene el proceso, por qué se inició, cuáles fueron los hechos que motivaron este proceso. Obviamente que
Esa falta de claridad puede suplirse en la audiencia, se pueden pedir explicaciones, pero imagínense que no queda tan prolijo frente al cliente que uno va a la audiencia y el juez diga, mire doctor, no entiendo este relato, ¿lo puede clarificar? Eso es lo que se trata de evitar, y a veces no es la idea desde el órgano jurisdiccional dejar en evidencia al abogado bajo ningún punto de vista, pero a veces para lograr una mayor claridad se requieren aclaraciones en la audiencia y por ahí con un lenguaje claro se puede evitar. Y también es fundamental que el abogado, además de adoptar un lenguaje claro, adopte una actitud prolija en cuanto a la prueba. Porque si el juez advierte que el abogado planteó el expediente con claridad y ofreció todas las pruebas necesarias, pero por ahí le quedó algún puntito que no fue tan claro, que el juez con el relato de los hechos dice, él plantea esto, me gustaría averiguar un poquito más sobre eso, y el juez dicta una medida para mejor proveer. Pero para eso, para que el juez pueda involucrarse con mejor conocimiento de la causa, es fundamental que el abogado redacte claro y ofrezca la prueba necesaria que después el juez por ahí pueda complementar. Pero el rol del abogado no se agota solo en eso, sino que esta idea de hacer un plan de trabajo conjunto con las partes va a importar que ambas partes, actor y demandado, presten un deber de colaboración. Hoy en día ello no está consagrado en nuestro Código Procesal. El Código Procesal vigente establece que las partes deben actuar con lealtad, probidad y buena fe. Pero si ustedes ven las reformas de códigos procesales que andan circulando, tanto para la provincia de Buenos Aires, creo que también para Nación, ya hablan del deber de colaboración de las partes y evitar el abuso procesal. Y acá voy a hacer también otro ejemplo. Todos los que alguna vez litigamos estamos acostumbrados a que cuando contestamos demanda, negamos. Casi hasta yo niego que me llamo Mariano Furundarena, uno cuando ve una negativa pasa, pero es lo que nos acostumbramos siempre. De hecho, si uno sigue el artículo 354 del Código Procesal vigente, dice negar, negar, negar. Entonces todos estamos acostumbrados a negar. ¿Qué pasa? Muchas veces uno en su afán de negar, niega absolutamente todo, pero después, en la continuación del conteste de demanda, tiene que brindar su versión de los hechos. Entonces, si uno niega que se llama Mariano Furundarena, pero después del relato de su versión de los hechos surge que efectivamente se llama Mariano Furundarena, existe una contradicción. Contradicciones que por ahí pasaban desapercibidas en el proceso tradicional, recién, y el juez la advertía el dictado de la sentencia. Ahora, ¿qué pasa? Como el juez tiene que conocer el expediente de punta a punta para el momento de la audiencia preliminar, va a advertir esas situaciones. Y ahora les voy a mencionar el caso concreto que yo una vez tuve con Fabián Casas. Se había iniciado una demanda con motivo en la Ley de Defensa del Consumidor por el incumplimiento de un contrato de servicio. Obviamente la parte actora alegó la existencia del contrato, acompañó su copia firmada por la demandada y ofreció la pericial caligráfica para el caso de que la demandada lo desconociera. Bien, obviamente cuando se contesta demanda, la demandada niega el contrato, niega el instrumento, niega todo. Pero cuando hace su relato de los hechos, dice que efectivamente el contrato se celebró. Pero lo que estaba en discusión no era la existencia del contrato, sino si hubo o no hubo un incumplimiento. Bien, entonces, en el momento de la audiencia, el doctor Casas, cuando está haciendo el plan de trabajo que va a explicar Micaela, dice, mire doctor, acá se negó el contrato, pero en del relato de los hechos parecería que usted reconoce que existió. Quiere mantenerlo porque acá hay una prueba pericial ofrecida. ¿Qué él estaba intentando decir? Doctor, si hay una contradicción, está una prueba, usted mismo está diciendo que el contrato existió, pero estamos discutiendo si hubo incumplimiento o no, reconózcalo para evitar la pericial caligráfica y cargar con las costas. Y estaba la parte presente, porque a veces el abogado por ahí no sabe si el cliente lo firmó. Y no se puede achacarle eso al abogado. Estaba la parte presente y se le puso en consideración. Y ambos dijeron, mantenemos el desconocimiento, que se haga la pericial. Bien, listo, obviamente, se hizo la pericial. Hoy no fue a las 3 primeras convocatorias al cuerpo de escritura. Obviamente cuando se pudo hacer, quedó determinado que la firma le pertenecía. Entonces, ¿qué implicó para esa parte? No solo que tuvo que cargar con las costas del perito, sino que también, como estamos en el marco de defensa del consumidor, esa actitud de entorpecer el proceso le significó ser pasible de una multa en concepto de daño punitivo.
Y esto ya es criterio de la Cámara Departamental. El daño punitivo, como bien saben, es una multa de tipo civil para punir ciertas conductas graves con el consumidor. Y las mismas no se aplican únicamente por el incumplimiento en el marco de la relación contractual, sino que conforme el criterio de la Cámara Departamental, esa multa de daño punitivo se puede imponer también por la actitud asumida por el proveedor en el proceso. Y a ese proveedor no solo le significó esa actitud cargar con las costas de esa pericia, sino también ser pasible de una multa de daño punitivo que probablemente en ese caso no le hubiese correspondido porque el incumplimiento no era tan grave. Entonces esto apunta que tiene que haber un trabajo conjunto entre las partes y el juez. El juez en ese momento vio lo que podía pasar, vio que esa actitud podía generarle esa condena en costas extra. La parte obviamente no quiso aceptar las sugerencias, digamos, y se mantuvo en la suya, y bueno, va a tener que afrontar una sanción pecuniaria aún mayor. Por eso insisto que es muy importante que las partes actúen con lealtad, probidad y buena fe, y de manera colaborativa. Insisto, esto no implica que yo tenga que reconocer todos los hechos de la contraria, sino tratar de que no existan contradicciones. Todos tienen derecho a defenderse y a negar los hechos de la contraria. Ahora, ese derecho no importa un abuso del derecho. Se sabe que existe el abuso del proceso. Entonces eso es lo que se trata de buscar en estas audiencias, y en muchos casos se logra. Ya para ir terminando, para no aburrirlos, quiero mencionar que la oralidad no debe ser vista como ya lo dije, como un fin en sí mismo. La oralidad debe estar al servicio del proceso, y no el proceso al servicio de la oralidad. Y esto lo voy a plasmar en un ejemplo. Cuando se impulsó la oralidad, hemos tenido reuniones, capacitaciones en La Plata. Y en La Plata nos decían, tienen que fijar las audiencias en todo proceso de conocimiento y el protocolo, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Gran cantidad de los procesos de conocimiento que hay en los juzgados son cobros sumarios iniciados por bancos, cobros sumarios no ejecutivos, para el cobro de deuda de tarjeta de crédito, que se sabe que es muy complicado por juicio ejecutivo. Y se inicia por cobro sumario, que es un proceso de conocimiento que debería estar enmarcado en este proceso por audiencias. La gran mayoría de estos procesos de cobro sumario tramitan en rebeldía. ¿Qué implica ello? Que un reconocimiento ficto de los hechos, de los instrumentos, y que los abogados del banco, en definitiva, terminan desistiendo de todos los medios probatorios que ofrecieron, porque con las constancias de autos más la rebeldía decretada, las sentencias por lo general salen favorables, más allá de que pueda haber alguna cuestión con los intereses. Bueno, al principio, siguiendo el protocolo rajatabla, empezamos a fijar audiencias preliminares en esos casos del día. ¿Y qué pasó? Se empezó a llenar la agenda del juzgado con esas audiencias en rebeldía. ¿Y qué pasaba? Venía el abogado del banco y decía, vengo a ratificar lo que dije en el escrito anterior, que desisto de todas las pruebas y pido se declara la cuestión como de puro derecho y se resuelva con las constancias. O sea, que por cumplir con el protocolo y con la oralidad, etcétera, etcétera, terminamos cargando de audiencias, cargando de trabajo al juzgado y por ahí al abogado del banco, que ya lo había manifestado en escrito, por el solo hecho de cumplir con el protocolo. ¿Qué hizo el doctor Casas y gran mayoría de los jueces de Mar del Plata? Desconozco otros juzgados. En esos casos en los cuales está en rebeldía el demandado y la parte actora pide la declaración de puro derecho, no se fijaban las audiencias, se declaraba la cuestión como de puro derecho y el expediente pasaba para sentencia. Por eso, la oralidad debe analizarse no como un fin en sí mismo, sino para lograr mayor celeridad y no casarse, por así decirlo, a ultranza con la oralidad. Y finalmente, esto se ha visto muy marcado ahora en la pandemia, donde obviamente la oralidad, como estaba concebida en las audiencias presenciales, una cuestión obvia no se pudo hacer, porque no podía ir la gente a los juzgados. Entonces, primero no teníamos los medios electrónicos para hacerlo, porque no teníamos ni siquiera plataformas. Después no teníamos camaritas. Cuando empezaron a mandar camaritas, o los jueces empezaron a comprar camaritas, estaba el otro problema. Si la parte del justiciable tenían medios electrónicos. Entonces tuvimos que empezar, antes de celebrar una audiencia, a invitar a las partes a ver si querían hacer el sistema de oralidad bajo medios electrónicos. En muchos casos nos dijeron que sí,
Pero ¿qué pasa con los justiciables que no tenían medios electrónicos? Y bueno, en esos casos dejamos de lado la oralidad, fueron 2 o 3 expedientes, pero en esos casos dejamos de lado la oralidad y fijamos la apertura a prueba y el provimiento de medios probatorios en la modalidad tradicional. ¿Por qué? Porque si teníamos que esperar a que la parte obtenga una camarita, le frustrábamos el derecho a tener una sentencia en el tiempo justo, más allá de todo lo que se retrasó por la cuestión que ya conocemos de la pandemia. Bueno, no los quiero aburrir más, espero haber sido claro, y ahora Micaela seguramente va a ser mucho más práctica y clara en lo que hace a cómo se inicia este proceso y a lo que son puntualmente las audiencias a las que yo hacía referencia. Muchas gracias. Gracias, Mariano. Bueno, muy difícil seguir después del relato de Mariano, muy claro. Quería agradecer igual antes a Constancia, a Verónica, a Luciano, a Fecu, que lo vi por ahí también. En realidad, también remarcar que esto de la oralidad, bueno, como dijo Mariano, viene a cumplir con, digamos, con una tarea pendiente que teníamos, que era acercar la justicia al justiciable, y de alguna manera cumplir con la constitucionalización del derecho privado, la convencionalización, y tratar de traer justicia en un tiempo eficaz, no solo eficiencia del sentido de calidad de justicia, que también este sistema hace que tengamos calidad, sino que también desde acortar los plazos del proceso, que es fundamental. Con Mariano tenemos digamos, la ventaja de haber estado afuera también, y eso nos ha, digamos, remarcado la importancia de esto de acotar los plazos, de traer la eficiencia a la justicia. Y también esto pregonamos porque esto se cumpla, y estas herramientas que nos están trayendo con el protocolo de justicia, de oralidad y demás, son todas herramientas que sirven para poder cumplir con eso. Cumplir con eso y cumplir con también con el mandato de la sentencia razonable que nos indica el artículo 3 del Código Civil y Comercial, es decir, que sea razonable, y razonable va a ser si se cumplen con todas esas pautas y se tiene la información necesaria y la participación necesaria de todos los protagonistas. ¿Por qué digo todos los protagonistas? Porque como bien señaló Mariano, no solo nos interesa el rol del juez, y que el juez pase a ser un juez activista, sino también el rol de las partes y de los letrados. Es fundamental que sea una comunidad, que sea una tarea en equipo de todas partes, para poder llegar a cumplir con ello. Y bueno, para ir entonces un poco a lo práctico, nosotros, como dice bien Mariano, nos adherimos hace unos años, y acá tengan en cuenta que cuando nosotros nos adherimos, todo lo que eran los procesos ordinarios, los tuvimos que adaptar a este proceso sumario. No existen más los ordinarios en este marco de oralidad. Entonces lo que hacemos es, cuando se inicia un proceso, así como bien decía Mariano, con la presentación del caso, que tiene que hacer el letrado con claridad, con la historia, con el relato de los hechos, y acordando qué prueba va a ofrecer para contrarrestar esos hechos, cuando es un proceso ordinario, lo que sacamos es un primer despacho para que la parte pueda de alguna manera adaptar esa demanda, porque ustedes sabrán que en los procesos ordinarios la prueba viene después, o el ofrecimiento de prueba viene después. Entonces, para poder, digamos, dar la oportunidad de ofrecer toda la prueba que la necesitamos para la audiencia preliminar, le damos la chance a la parte que adecue esa demanda en base a los medios que va a ofrecer. Si es sumario, no necesitamos este paso previo, digamos, y una vez que tenemos la demanda y la contestación de la demanda, ahí ya fijamos una audiencia preliminar. Esta audiencia preliminar es la que se fija en base al protocolo, y obviamente que en el primer despacho, ya cuando se corre traslado de la acción, se anoticia a las partes que nosotros nos adherimos al sistema, para que puedan acudir al protocolo que se puede descargar y que tengan conocimiento de cómo van a ser los pasos, que es totalmente diferente a lo que uno estudia en la facultad, y por eso también está muy bueno este espacio para poder evacuar cualquier tipo de duda que surja respecto al proceso,
porque no es nada de lo que hemos visto. De hecho, no estamos preparados para la oralidad, y esto está bueno por eso está bueno todo lo que hace a capacitación en mediación, en conciliación, en negociación, porque viene a tener importancia a otros aspectos que nosotros no estamos acostumbrados a trabajar, digamos. Y por eso Mariano habló del cambio de mentalidad, el cambio de paradigma, ya de pasar, digamos, nos vamos de el tema digamos, del tema adversarial a ya pasar a otro tipo de búsqueda de solución. Y también está bueno que uno acá trabaje todo lo que son los métodos, digamos, alternativos de resolución de conflictos, porque ya sabemos y lo vemos que un proceso que dura mucho y que trae una solución que tal vez no es la más satisfactoria para las partes, no es no es satisfacer el interés de los justiciables. Por eso, bueno, en esta audiencia preliminar, volviendo a lo importante, es trazar la ruta del camino que se va a seguir para llegar a la sentencia. Es un trabajo en equipo para poder depurar la prueba que se ofreció en base a los hechos que alegaron las partes, y así sacar a reflote, digamos, la prueba que es importante y dejar sin efecto la prueba que es innecesaria. Todo en un trabajo en equipo y con conformidad de las partes. Pero también es muy importante que haya digamos, una predisposición previa, tanto de las partes como de los letrados y de parte digamos, del juzgador. Que todos estén comprometidos a buscar esta solución alternativa en la conciliación, o si no se puede, porque no se puede llegar a un acuerdo, ahí sí pasar a trazar esta ruta a seguir y purificar el proceso. Si les parece, yo les voy a compartir pantalla para que ustedes vean un ejemplo de audiencia preliminar. Acá la tienen. Nosotros tenemos un modelo, que esto no es en este caso en particular un caso en concreto, porque quería darle las alternativas de lo que puede llegar a suceder en la audiencia, ¿no? Lo importante es que las partes vayan a la audiencia. ¿Por qué es importante que vayan a la audiencia? Porque en realidad acá el juez, o digamos, la función principal de la audiencia va a ser tratar de buscar una conciliación, un acuerdo. Y por eso es, digamos, indispensable que la parte esté presente, porque nosotros sabemos que tal vez la pretensión de la parte no se corresponde con el interés o aquello que busca la parte en realidad. Muchas veces hay angustias de por medio, hay todas vivencias que uno puede, digamos, verificar una vez que tiene contacto directo con la parte y puede empezar digamos, a indagar en esos intereses o en esas necesidades de la parte. Por eso el juez lo primero que va a intentar hacer, y en nuestro juzgado el doctor Casas es muy proclive a tratar de buscar una conciliación, es verificar qué es lo que realmente las partes quieren. Una vez que eso se verifica, se trabaja de manera conjunta tratando de llegar a una conciliación, que acercar a las partes en cuanto a sus intereses. Y acá también remarco la importancia del rol del abogado, porque todos los que participan en la audiencia preliminar y después en la vista de causa tienen una función importante, ¿sí? Esa función es tratar de llegar a un acuerdo o bien a una sentencia que sea fundada. Y esa función del abogado en este caso no va a ser la función tradicional, adversarial que nosotros conocemos, sino que va a ser una función de acompañamiento y tratar de lograr lo que es mejor para la parte. Por eso es importante que el abogado vaya con intención de conciliar o bien de colaborar. Como decía Mariano, este deber de colaboración es un derivado de la buena fe y es fundamental en la abogacía. Y por eso es importante digamos, que el abogado acompañe, y que no haya de ninguna de las partes intervinientes en la audiencia ningún tipo de obstaculización, ¿sí? Todos están en el mismo camino y todos queremos que el tema se solucione, y se solucione de la mejor manera y en el tiempo más acotado posible. Por eso acá el juez no va a adoptar una postura de mediador, sino más que nada de conciliador, en el sentido de que puede llegar a hacer propuestas de acuerdo, y esto no va a influir de ninguna manera
en lo que él va a resolver, como dijo Mariano, en el futuro, es decir, no afecta a la imparcialidad que caracteriza al juzgador, pero sí es importante que trate de acercar a las partes y que trate de formular propuestas de acuerdo, ¿sí? Para poder llegar a alguna conciliación. Para el caso, bueno, tengan en cuenta eso, que tal vez el juez proponga ciertos acuerdos, eso no va a afectar de ninguna manera la imparcialidad, lo que trae es, digamos, las herramientas para que la parte sepa cuál es el criterio jurisprudencial, cómo va a ser el desarrollo del proceso, que tenga conocimiento que no va a ser una sentencia de un día para el otro, sino que va a tomar su tiempo, y eso tal vez también lo empuje a arreglar, que pueda haber recursos, es decir, todo eso lo va a plantear el juez para poder acercar a las partes. En el caso, a su vez, en la audiencia es muy importante que esté el juez, y eso es fundamental porque existe este principio de inmediación, las partes llegan a conocer a esa persona que va a ser la que resuelva el caso. Sabemos que con anterioridad a este protocolo, el juez recién tomaba conocimiento de la causa en muchos casos recién al momento de dictar sentencia, y tal vez había cuestiones que depurar o cuestiones que resolver con anterioridad, y esto hace a que también no solo el juez, sino las partes, los abogados, vayan a la audiencia preliminar con un estudio detenido del caso, y eso es muy importante porque esto va a llevar a una evaluación técnica de cuál va a ser la prueba importante para la solución del conflicto y para el alcance de la verdad jurídica material. Bien, entonces no solo el principio de inmediación, hoy por ejemplo tuvimos una audiencia en la que intervino un menor, y es muy importante escuchar al menor para cumplir así con el artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño, es decir, toda persona se siente escuchada en la audiencia preliminar y el juez le va a dar la oportunidad para que se manifieste y para que se sienta escuchada. Y esto cambia mucho en la parte, ¿sí? También no solo la inmediación, sino también el principio de concentración. Acá se va a depurar toda la prueba, más allá de que después el principio de concentración se ve mucho en la audiencia de vista causa, economía procesal, es decir, todos los principios procesales se cumplen durante el proceso. En el caso en que no se llegue a un acuerdo, que es lo que va a fomentar el juez, pero hay casos en que no se puede llegar a arreglar porque las posiciones y los intereses están muy, muy distanciados, ahí sí vamos a abrir a prueba en los términos del protocolo. Esto quiere decir que las partes trazan la ruta a seguir, se depura la prueba, que no vaya a ser importante, se saca de común acuerdo, obviamente siempre se va a trabajar en forma conjunta, las partes, el abogado y el juez. Acá van a ver que dice determinación de los hechos conducentes y controvertidos, porque acá lo que vamos es un principio de economía y de celeridad. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que probar? ¿Cuáles son los hechos que están controvertidos? Porque si los hechos que no hay controversia, no hace falta rendir prueba alguna. Entonces, vamos a delimitar qué va a ser el hecho que nosotros tenemos que acreditar. Entonces, ahí en la parte de la determinación de los hechos conducentes y controvertidos se deja constancia qué es lo que está realmente en conflicto. Y se abre a prueba, como verán, por el artículo de proceso sumario, se determina una cantidad de días. A veces cuando es sumarísimo, como por ejemplo los casos de defensa del consumidor, se establece un plazo menor, pero eso va a depender. Bueno, acá van a ver el análisis de la prueba. Acá es una oportunidad para aclarar si se va a aplicar la carga dinámica de la prueba, para así avisar a la parte que puede ser que más allá de que no sea un hecho alegado por ella, esté en mejores condiciones de acreditar la cuestión, entonces ahí se puede llegar a dejar aclarado. Se establece, bueno, se enumera la documental, la confesional. Muchas veces en la audiencia preliminar ambas partes se ponen de acuerdo en desistir de la confesional, entonces en ese caso normalmente es una negociación en el sentido de, bueno, si vos no vas a rendir la confesional, yo tampoco, y se llega a un acuerdo y se desiste. Normalmente la confesional en muy pocos casos aporta algo, digamos, extra, entonces digamos, hay casos en concreto que no tienen mucha relevancia. Después la informativa, y se libran los oficios, que hoy día se están librando a través del código QR. La testimonial, acá se enumeran los testigos y ya se va a fijar la audiencia de vista de causa, que es la que
ya mencionó Mariano, se va a tomar con posterioridad esta audiencia, y en la que rige con plenitud el principio de concentración, porque todas las testimoniales se van a producir en esa audiencia, en la que también va a participar el juez, y ahora vamos a comentar. Se va a fijar entonces un día, una fecha y hora, que no va a ser, digamos, mayor a 90 días, donde se fije esa audiencia, que acá hay que tener en cuenta que también tenemos una agenda en conjunta con otros juzgados, porque compartimos la sala de audiencia, por eso también, digamos, previo a la audiencia preliminar, nosotros preparamos la audiencia anotando qué día se va a tomar la vista de causa. Y también la pericial, que muchas veces hay controversia, porque hay peritos que no están en la lista, entonces nosotros también tenemos ciertos peritos que podemos ofrecer a las partes para poder evitar ciertas especialidades que no están contempladas, o ciertas especialidades en las cuales los peritos son pocos y están saturados. Entonces también tenemos esa herramienta para poder ofrecer a las partes que de común acuerdo se designe de esa lista un perito en específico. Y esto también hay toda una tendencia actual a que haya acuerdos procesales, por eso todo esto de los acuerdos que se llegan en esta audiencia es también la tendencia procesal a poder, digamos, a hacer ciertos acuerdos, ciertos arreglos, cierta negociación en aspectos procesales, que por qué no se puede hacer. Bien. Acá también se van todas las incidencias que se vayan planteando respecto de oposiciones a periciales, o cualquier tipo de planteo que sea una incidencia, que ustedes saben que antes se planteaba y se lo tenía que resolver el juez, eso implicaba mucho trámite en ese sentido escrito, se va a resolver directamente por el juez al momento de la audiencia preliminar. Esto es una herramienta muy útil y muy ágil. También, bueno, acá tienen documental en el poder de la parte, después pasa a la prueba ofrecida por la demandada, y obviamente los puntos de pericia, si es que es prueba pericial ofrecida por la actora, también la demandada va a tener la oportunidad, y lo ha hecho digamos, todo esto es en base a los escritos iniciales, obviamente, ¿no? Y bueno, y después se fija la audiencia de vista de causa, en la cual se establece una multa para el caso de incomparecencia. Esto es lo que es un acta de audiencia preliminar. Ahora, con posterioridad a este acta de audiencia, a esta audiencia preliminar, se va a celebrar la vista de causa, que es también de mucha relevancia, porque es donde también concurren las partes, donde el juez va a intentar nuevamente una conciliación, ¿sí? Es otra oportunidad, otra instancia más para conciliar. Fíjense que nosotros tenemos en la etapa prejudicial la mediación, en el cual se trata también de que haya una negociación asistida. Después tenemos la etapa de la audiencia preliminar, en la que también se intenta una conciliación, y tenemos otra nueva instancia que es en la vista de causa. Fíjense cuántas oportunidades que tienen las partes de poder llegar a un acuerdo y evitar el dictado de la sentencia. Y también ustedes sabrán que en la Cámara de Apelaciones, una vez que ya hay sentencia, también se intenta una conciliación. O sea, se trata siempre de tratar de un acuerdo, un arreglo que se pretende mejor que una sentencia, porque se puede llegar más al interés de la parte realmente. Y hace también a la eficiencia y a la eficacia en el servicio de justicia. Pero bueno, en la vista de causa, en el caso de primero se intenta un arreglo, no se puede, entonces ahí sí se pasa a tomar las testimoniales. Y acá va a ser muy importante el rol del abogado y del juez. ¿Por qué digo el rol del abogado? Porque el abogado va a ser quien interrogue a los testigos, y es muy importante que de alguna manera verifique que ese testigo sea un testigo verdadero, eso a través de las preguntas, la formulación de las preguntas, al igual que la formulación de los puntos de pericia, es muy importante. Fíjense que el perito está delimitado por los puntos de pericia que se ofrezcan, por eso es muy importante que el abogado, previo para determinar los puntos de pericia, haga un estudio detenido acerca de qué es lo que quiere aportar a través de ese medio de probatorio. Lo mismo en caso de las testimoniales. Nosotros tenemos el caso de Fabián Casas, que pregunta mucho en las audiencias de vista de causa a los testigos, y muchas veces queda en evidencia que ese testigo no es un verdadero testigo, o el testigo se pone nervioso. Todo esto además queda grabado, porque
no pasa en la audiencia preliminar, pero la vista de causa está videograbada. Hoy día, igual con la preliminar, al ser tomada a través de Teams, que esto no se los dije, pero y ya lo había mencionado Mariano, que la audiencia preliminar actualmente se toma a través de una videoconferencia por el programa Microsoft Teams. Se puede grabar o no, pero no es lo relevante de la audiencia. En la vista de causa sí, porque acá va a quedar constancia videograbada de las declaraciones testimoniales, confesionales, y esto va a ser de suma utilidad al momento del dictado de la sentencia. Porque el juez toma contacto directo con el testigo, porque el juez percibe con sus propios sentidos si el testigo se pone nervioso, si titubea, si duda en contestar, si se contradice, y en nuestro caso Fabián interroga y pone en evidencia si hay algún tipo de contradicción, de manera que, digamos, de verificar si ese testigo es un verdadero testigo o no, y tratar de llegar, acercarnos, que no vamos a llegar nunca, pero acercarnos a esa verdad jurídica material. Este contacto directo del juez, tiene que ser un juez activo, pero si no lo es también un rol del abogado, el de preguntar, hace que tengamos mayor material para esta sentencia razonable a la que queremos alcanzar en caso de no lograr la conciliación. A ver si me está quedando algo. No. El tema de la pregunta a los testigos es muy importante. Eso yo les sugiero que vean qué es lo que quieren que diga el testigo, y en el caso de que haya contradicciones, bueno, nos pasó en un caso, Mariano estaba presente, en que se tuvo en cuenta que el domicilio del testigo era el mismo que en el documento, cuando el testigo entregó el documento tenía el mismo domicilio que la parte. Entonces ahí quedó en evidencia que estaba comprendido en las generales de la ley. Si está comprendido en las generales de la ley, es importante verificarlo a través de preguntas, a través de algún tipo de careo para verificar si este testigo es verdadero o no. Y eso es de suma importancia el día de mañana. Esto que les digo, que en nuestro caso se pregunta mucho, no suele suceder en todos los juzgados. Por eso es muy importante que haya una preparación previa del abogado a la vista de causa para poder verificar qué es lo importante de sacar de ese testigo, o si tiene dudas acerca de su parcialidad, de su imparcialidad, que lo ponga en evidencia al momento de la audiencia. Bueno, después del resultado de esa audiencia va a quedar videograbada, y eso va a derivar en citas, obviamente el juez lo va a tener en cuenta, toda la declaración testimonial y la confesional, y va a citar los minutos específicos de esa audiencia en la que el testigo dijo algo importante o aportó algo importante para la causa. También suele suceder que es muy importante que las pericias, cuando son de algún tipo dudosas, o el juez requiere algún tipo de explicación extra, se cite al perito para que concurra a la vista de causa, y en el momento de la vista de causa sea el propio juez el que le pregunte cosas en específico al perito, porque muchas veces las pericias no son de todo claras, y ese es el momento para poder evacuar todo tipo de dudas que haya acerca de la pericia. Creo que no me quedó nada en cuanto al contenido de las audiencias. Bueno, ahora vamos a dar lugar a las preguntas, pero yo lo que quiero remarcar de esta charla y del protocolo de oralidad y todo el proceso al que no estamos acostumbrados y que nos estamos adaptando, como bien me dijo Mariano, es que le saquemos jugo, que aprovechemos, que todos nos ubiquemos en la parte del protagonismo que nos confiere, y que nos tenemos que ubicar, y que tenemos que, digamos, sacar lo mejor de este nuevo proceso, y que es de alguna manera lo mejor para el justiciable. Y acá hay una cita de Morelo que es muy gráfica en el sentido de la utilidad de este tipo de ámbitos orales, que dice que si hay oficio, si hay buena voluntad y si hay espíritu de colaboración, y esta colaboración es fundamental, en la audiencia no es poco lo que se consigue. En las audiencias podemos conseguir mucho, podemos sacarle jugo, podemos tender hacia un eficaz y más, digamos, una mayor calidad de justicia, que es lo que todos buscamos desde cualquier lado que estemos ocupando,
Y bueno, y nosotros por nuestra parte estamos a disposición para cualquier tipo de duda que tengan, no solo acá, sino en el juzgado. Y bueno, si les parece, yo te paso, Verónica, a la posta para cualquier tipo de pregunta que haya, nosotros estamos a disposición. Muchísimas gracias, y gracias a todos también por estar un día así en una charla. No, gracias a ustedes, chicos. Han sido clarísimos. Ahora vamos a empezar con las preguntas en el chat. Ahí Carlos está escribiendo. Yo tengo un montón. La verdad que admiro que... Sí, yo también. Yo voy a preguntar todo. Yo tengo dudas existenciales que ustedes me van a sacar seguramente. Tema de la carga dinámica de la prueba, que nosotros lo explicamos en la facultad. Bueno, Charlie sabrá mejor que yo. Se lo explicamos a los alumnos. Estuve la otra vez en una charla muy interesante del doctor Damián Bes, que no nos acompaña hoy porque está en otra charla de prueba digital, que imagino que ustedes también estarán capacitándose constantemente con el tema, y a mí lo de la carga dinámica me hace como ruido. Yo lo pido en la demanda, por ejemplo, o pido la aplicación de la carga dinámica. El juez me dice, sí, yo la voy a aplicar. Si no dejo constancia, se me pasó, por ejemplo, hacerle hincapié de que deje constancia en el acta de la preliminar si va a hacer uso o no de la carga dinámica de la prueba. Lo dijo en el primer despacho. ¿Perdí la oportunidad? No sé si se entiende mi pregunta. No, es, digamos, la audiencia preliminar es una oportunidad para ponerlo, digamos, para plasmarlo, pero la jurisprudencia ya tiene dicho que igual se puede aplicar. No es necesario que esté plasmado en el acta. Queda más prolijo porque, de hecho, es lo que yo decía, es la ruta, el camino que se va a seguir, y también la idea es que estemos todos claros, que sepamos de entrada qué se va a acreditar, cuáles son las cartas que están en juego, digamos. A mi entender es mayor claridad que quede ya plasmado, pero no es que se pierde la oportunidad de que quede, digamos, de alguna manera. Bien. No sé. Yo quería acotar también, respecto a eso, si la carga dinámica de la prueba surge de una disposición normativa, como puede ser la Ley de Defensa del Consumidor, aunque la parte no la pida en su demanda, si el juez considera que la debe aplicar, y aunque no lo mencione en la audiencia preliminar, como surge de la propia ley del artículo 53 de la Ley de Defensa del Consumidor, el juez la puede aplicar, aunque no haya quedado constancia en la audiencia. De hecho, en el juzgado nuestro, en los temas de defensa del consumidor no solemos dejar constancia en la audiencia preliminar, porque surge de la propia ley y doctrina legal de la Corte. Solemos por ahí dejarlo en los casos de mala praxis médica, pero que también ya es doctrina legal de la Corte que aplica la carga dinámica de la prueba. Incluso si el juez no lo dejara constancia, también lo podría aplicar. El tema es que ahora el Código Civil y Comercial, en el artículo 1735, si no me equivoco, dice que el juez puede distribuir las cargas de la prueba genéricamente, y no lo limita a un caso de defensa del consumidor a mala praxis médica. Entonces yo considero que en un caso en el cual la carga de la prueba dinámica es dudosa, ahí debería necesariamente dejar constancia en la audiencia preliminar. Más allá de que obviamente es conveniente, como dijo Micaela, dejar constancia por la duda en todos los casos. Pero si es un caso claro, como defensa del consumidor o mala praxis médica, aunque no se deje constancia, desde mi punto de vista, se puede aplicar la carga dinámica. Bien, la verdad, yo les soy sincera, estamos todos aprendiendo un poco con esto. Me acaban de volver el alma al cuerpo, les agradezco mucho. Porque la otra vez charlando con un colega me dice, no, se podría haber hecho mucho más en la preliminar. Y la verdad que yo no sé si se puede hacer mucho en la audiencia preliminar. Por supuesto, marcar los hechos de prueba, la prueba, pero ¿se puede introducir mucho más en esto de que todos estamos aprendiendo? Y me parece que todos somos nuevitos, por más que tengamos muchos años de profesión. A mí no me cuesta, como se darán cuenta, la oralidad, pero en la primera audiencia preliminar que fui, no tenía idea qué hacer. Yo les soy sincera, no tenía ni idea. Yo tengo 23 años de profesión, imagínense que he pasado por todas, he empezado a trabajar cuando recién me recibí en un estudio grande, entonces tengo gimnasia procesal. Yo la verdad es que la primera vez que fui a una preliminar, estaba como que no entendía mucho, no sé si me trataron del todo bien y quedé media, como habré puesto todo lo que tenía que poner. ¿En qué tenemos que hacer hincapié? Que me parece que es lo que nos va a pasar a todos si no nos animamos a reconocerlo. De todas maneras, sí, claro. Pero Verónica, de todas maneras, la limitación está en los escritos liminares, por eso también es muy importante lo que hablaba Mariano del tema de la presentación del caso. No nos quedemos cortos con que
digamos, el escrito inicial es fundamental, la contestación es fundamental, por eso la audiencia preliminar tampoco se puede innovar mucho en ese sentido, pero sí depurar aquello que es totalmente innecesario y que implica costos y costas, es decir, tratar de no llegar al punto de probar cosas innecesarias, ni de utilizar medios de prueba costosos, por eso, más que nada es hacer hincapié en esas cuestiones, pero innovar mucho en cosas que no se han planteado, no, porque para eso también está la instancia, la etapa introductoria del proceso, digamos. Bien, es más que nada para que le perdamos el miedo, ¿no? Decir, bueno, no es que vamos a perder el juicio si fuimos una preliminar y no sabíamos qué hacer. No, es como dijo Micaela, básicamente va a servir para depurar prueba y que sea más fácil llegar a la vista de causa con toda la prueba producida. De hecho, esta audiencia preliminar no es nueva en la provincia de Buenos Aires. Si alguien litiga en el foro contencioso administrativo, la audiencia del artículo 41 de la ley 12008, que es el Código Procesal Contencioso, ya prevé una suerte de audiencia preliminar, que no tiene ese nombre, pero es una audiencia preliminar, en presencia del juez, donde se va a analizar los hechos conducentes y controvertidos y las pruebas. Yo cuando ejercía, era abogado de la municipalidad y yo tenía audiencias de esa índole y la tomaban los dos jueces, que son dos juzgados contencioso administrativo. Y los jueces ya iban con el expediente leído y yo obviamente las primeras audiencias me pasó como a vos, ya que no sabía para dónde disparar, pero ya después uno va viendo que tiene que ir preparado y tiene que ir sabiendo, como dijo Micaela, uno cuando plantea el caso tira todos los medios probatorios que puede ofrecer, porque si después te lo olvidaste, perdiste. Ahora, después en el devenir del proceso, si la demandada no me desconoció tal o cual instrumento, etc., yo tengo 4 o 5 oficios para demostrar la autenticidad de 4 o 5 instrumentos que acompañé que no me lo desconocieron, y el juez me va a decir, y mirá, esto está reconocido, bueno, yo que ya vi que ya está esto reconocido, lo puedo empezar a desistir. Y ahí se logra una depuración de prueba sustancial, y ahorrándose el libramiento de oficios para todos lados, que después en definitiva por el juez ni los va a valorar, porque ya están reconocidas las cuestiones. Claro, eso es importante, por eso es importante en la parte de delimitar los hechos conducentes y controvertidos, a ver qué es lo que hay que probar, y ahí ya sí nos metemos en los medios. Y algo que me olvidé decir es que el tiempo acotado del proceso se evidencia porque entre la audiencia preliminar y la vista de causa se van a producir todos los medios probatorios, las periciales, porque salimos de ahí, se sortean los peritos, y además las informativas que al momento de la vista de causa tienen que estar producidas, que estamos hablando de un término de 90 días, salvo excepciones que pidan prórroga por alguna cuestión en específico, ¿no? Pero fíjense que para la vista de causa ya tenemos casi todo el material, lo único que falta es la confesional y la testimonial, que se concentra en ese acto y que ya una vez que salimos de ahí ya tenemos todo. Por eso también la importancia de los tiempos, de que evalúen los tiempos y los cambios en ese sentido. Excelente. Yo quería preguntarle. Sí, perdón, Constanza. No, yo tenía una pregunta que me surgió con relación a las testimoniales, porque bueno, me imagino la situación de vista de causa, videograbado, todo, y estar ahí, o sea, entiendo que cada abogado va a empezar interrogando a los testigos que ofrece. Quiero saber, con relación a las oposiciones, porque bueno, uno tiene que formular la pregunta conforme la fórmula, digamos, tiene que ser clara, tiene que ser una sola. Bueno, ¿qué tips nos pueden dar con relación a eso? Y no sé si se entiende la pregunta, con relación a las oposiciones, si como abogado puedo oponerme, cómo se resuelve eso, a las preguntas, y si el juez intermedia o hace alguna objeción o observación respecto de la formulación de la pregunta que hace cada abogado en las testimoniales. Sí, el abogado sigue cumpliendo su rol de abogado, digamos, si hay una pregunta que es direccionada o que tiene algún tipo, o que de alguna manera está condicionando al testigo, ahí sí ya se puede oponer, y ahí también la importancia de la presencia del juez, porque fíjense que cuando era escriturario y cuando el acta lo tomaba el audiencista, y había algún tipo de oposición, había que llamar al juez para que decida, se cortaba la audiencia, dice, esto es más ágil, está el juez ahí, escuchó la pregunta, escuchó la oposición, y lo decide en el momento. Y si decide que se hace, y si no, no, pero en nuestro caso nos pasa que el doctor Casas pregunta mucho, entonces tal vez, si no direccionada, pero de última, hay cuestiones que va a seguir preguntando él, ¿sí? No sé, Mariano, si querés acotar algo más del tema de las
testimonial. No, que es como decías vos, Mica, no cambia. Uno puede oponerse, pero incluso en algunos casos ni siquiera llega a la parte contraria a oponerse. Creo que lo anticipaste. Ya el juez advierte que la pregunta está mal formulada, es indicativa, y el juez dice, no, doctor, está mal formulada, reformúlela. Sin siquiera oposición de la contraria. Que eso se puede lograr porque está el juez ahí presente. Exacto. Gracias. Tengo una ¿querés hacer pregunta. una pregunta? Perdón. De Roberto. No, espérame, Mariano, que tenemos una pregunta que pidió Ah. la palabra el doctor Espinosa y después seguimos con Sí. la de Roberto. En primer lugar, muchísimas gracias, excelente, Mariano y Micaela, muy claros. Por eso son dos preguntas. La primera, ahí creo que comentaba Micaela o Mariano con respecto a los tiempos, que esto se inició a partir de esta prueba piloto en el 2011, ¿no? Y la pregunta es, si bien hay una cuestión acá, hay una cuestión desde el punto de vista tecnológico, por supuesto, la necesidad. O sea, estamos hablando del 2011 y estamos ya en el 2020, donde se va caminando y tuvimos algo muy importante que fue el tema de la pandemia. Si bien la preliminar, creo que Micaela comentó que se podía hacer por medio de un sistema Meet, no sé cuál fue. Y si El Teams. ¿Cómo? Microsoft Teams se llama, es como Microsoft. para el Zoom, pero sí. Por Zoom. O sea, si esto está apuntando, porque acá hay una cuestión donde nos hemos afectado por la tecnología, los presupuestos, los lugares. O sea, yo veo que la idea es espectacular, pero siempre hay un impedimento desde el punto de vista tecnológico, la parte de presupuesto, lugar y demás. Si me refiero al lugar, a la sala de audiencia. Si esto a partir de la pandemia puede ser que quede también en la vista de causa, es decir, que se pueda llegar a tomar las audiencias de vista causa por este sistema y no a través de la sala de audiencia. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, con respecto a los jueces, porque si bien estamos hablando de un tipo ya de comunicación, o sea, a partir de las audiencias donde se están tomando, donde se va a ver una videograbación de las audiencias, ya hay una comunicación desde el punto de vista analógico, es decir, si la parte judicial, los jueces, van a tener que trabajar, ayunarse con un conocimiento de comunicación analógica, es decir, de la parte gestual o corporal, de la parte testimonial o más. O sea, si eso se va a tener que hacer un estudio con respecto, pues ya no era lo que estaba escrito, sino lo gestual, o sea, lo corporal. ¿Cuánto puede influir en la valoración probatoria? No sé si fui claro con las dos preguntas. Una con respecto a lo que se queda y el otro, el trabajo que tiene que hacer la parte del Poder Judicial, a tener comunicación analógica. Es una nueva forma de comunicación a través de la oralidad y los videos, lo que va a estar grabado, ¿no? El tema de la vista de causa, sí, buenísimas preguntas. La vista de causa ya hemos tomado por Microsoft Teams, porque en realidad la Suprema Corte aconsejó que evitar el contacto, más allá de que digamos, en la fase en que estemos, o que ya el equipo está trabajando, digamos, por mitades en el juzgado, aconsejó evitar la afluencia de personas al juzgado. Entonces nosotros, digamos, estamos tomando las audiencias de vista de causa también por Teams. Y eso no... Sí. Perdón, Micaela. Bueno, y ahí nos estaría un poco vulnerando, afectando la inmediación. Es que en realidad es todo por videoconferencia. No hemos tenido problemas de conectividad que afecten esa inmediación. También los gestos o las reacciones, eso se terminan viendo también por videoconferencia. Y lo que vos decías del tema de la evaluación, de cómo reacciona, gestual y demás, se tiene muchísimo en cuenta. Por eso yo decía que es muy importante la inmediatez en el sentido de verificar cómo reacciona el testigo, qué gesto hace, si está dubitativo o no, si se contradice. Y de hecho hay citas en sentencias, muchísimas, en el sentido que el testigo se puso nervioso con la pregunta o se contradijo porque acá dijo esto en este minuto terminó diciendo esta cosa. Es decir, obviamente que el juez se tiene que digamos, inmiscuir en ese mundo de evaluar ese tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente, sí. Para eso también estas herramientas, porque nos permiten avanzar en ese tipo de análisis. Perfecto. No sé, Mariano. Quería por ahí agregar que comparto en cierta forma también lo que decías, Carlos, de que un poco se pierde la inmediatez, la inmediación. Pero también es verdad lo que dice Micaela, que hemos tomado y se pudo lograr. Ahora, hay casos complejos que por ahora no hemos tenido, en que yo creo que más allá de que ahora para poder lograr la continuidad de los procesos sea necesario adoptar este Microsoft Teams,
Creo que cuando la pandemia cese y cesen las restricciones de acercamiento, hay que volver a lo presencial, que el juez le tome las audiencias cara a cara al testigo y dejar estas herramientas tecnológicas que nos dieron buenos resultados para casos excepcionales, como por ejemplo una declaración testimonial en extraña jurisdicción. Nos evitamos el oficio al juez del domicilio del testigo, no sé cuánto, y lo podemos traer a ese testigo mediante una videoconferencia. Pero lo que es la presencialidad con los testigos ubicados en Mar del Plata, yo creo que hay que volver a lo tradicional. Pero bueno, estas herramientas nos han permitido continuar con el proceso, si no muchos procesos desde marzo hasta ahora estarían totalmente detenidos. Y obviamente aparte se le dio la posibilidad de optar por continuar con esta modalidad. Y todos prestaron su conformidad, salvo esos 2 o 3 casos que yo mencioné. Y respecto a lo de la valoración, como bien dice Micaela, hay sentencias que dicen en el minuto 1,28 el testigo dudó, miró para abajo, miró para el costado, y eso realmente se valora. Y como todas las tendencias nuevas, imagínense que hay jueces grandes que les cuesta lo tecnológico y se han adaptado. A mí me preguntan cuestiones de valoración de gestos y por ahí no entiendo nada, pero de a poco está habiendo capacitaciones para que los operadores judiciales empiecen a ayornarse en lo que hace a la valoración de los gestos. De hecho, si no me equivoco, acá en este mismo foro también hubo una chica que vino a dar una charla sobre la valoración de los gestos en las pruebas testimoniales, o algo similar. Pero son cosas que de a poco con estas nuevas realidades nos tenemos que ir adaptando todos, y tiene que haber foros de aprendizaje también, pero sí, se utiliza. Muchas gracias, muy excelente. Muchas gracias, chicos. Gracias. Bueno, hacemos la pregunta de Roberto, Mariano, si te parece. Sabemos que todos los juzgados tienen cantidad de expedientes. Ustedes que en su juzgado vienen implementando este sistema desde hace tiempo, ¿han notado la reducción de la carga operativa? Hay un tema con eso. Nosotros arrancamos en el año 2016. Cuando arrancamos, ni bien arrancamos, se implementó la oralidad y el doctor Casas, ahí nomás, se adhirió a la oralidad. Entonces, no podemos hacer una comparación en nuestro juzgado de cuánto demoraba antes a cuánto demora ahora. Yo por ahí, habiendo litigado afuera, y seguramente Micaela también, puedo decir que hay juicios que realmente terminan rápido. Puedo dar un ejemplo. Tuvimos un caso de mala praxis médica donde hubo 3 periciales de 2 especialidades de medicina y psicológica, y el proceso terminó en 1 año y un par de meses. Yo creo que es bastante rápido. Y más allá de que, yo agrego que más allá de que toma más tiempo la preparación de las audiencias, la depuración, todo lo que venimos hablando, porque tiene que haber una preparación previa del juez del caso al momento de cada una de las audiencias, llega el dictado de la sentencia y ya hay un conocimiento muy profundo del caso. Entonces ya, digamos, ese tiempo que se va invirtiendo en otros momentos que antes no se invertía, terminas por enriquecer la sentencia y hacerla más ágil y más rápida, ¿no? ¿Los peritos se adaptan, chicos, a esto? Porque un proceso por excelencia oral, que es la vista de causa en el proceso laboral, se traba mucho ante la falta de la presentación de las pericias. Los peritos son gente remolona, en general, para las presentaciones. ¿Se han adaptado a este acotamiento de plazo? Hay especialidades que es complicado, por eso yo decía que tenemos un listado que nosotros ofrecemos específicamente para evitar las dilaciones. Y sí hemos visto que peritos que antes nos decían no tenemos token y presentaban escritos en papel y nos complicaban porque teníamos que digitalizar, ahora ya están presentando a través de token, es decir, todos nos vamos adaptando. Y como decía Mariano, hay cosas que van a quedar, por ejemplo, todo el tema del expediente digital ya queda, o sea, teníamos una ley de firma digital 2001 y recién ahora lo estamos implementando, pero ya queda en el ámbito judicial. Pero ciertas otras cosas queremos volver a lo que era antes, las audiencias son más ricas, digamos, presencialmente. Sí, los peritos es un tema, pero bueno, todos nos vamos adaptando y todos vamos tratando de empujar a que avance, digamos, la causa. Bien, bueno, creo que han sido clarísimos y nos han ayudado un montón, al menos en los comentarios de todos, que es gente muy exigente este público, no van a creer.
No sé, Luciano o Constanza, si quieren agregar algo más. Ha sido una charla excelente para el cierre. Sí, la verdad que coincidimos, ha sido excelente, súper dinámica, súper didáctica y nos da un montón de herramientas como para poder afrontar esto que se viene con toda la impronta de la tecnología a la que nos tuvimos que adaptar de golpe, porque estaba, pero algunos como que podíamos de alguna manera sortearla o ir adaptándonos de a poco. Ahora la pandemia nos forzó a utilizar todo ya, y bueno, y creo que está buenísimo que puedan ser tan generosos ustedes de compartir todo su conocimiento. Lo han hecho de manera increíble. Así que agradecerles a los dos muchísimo y a todos los colegas y las colegas que están hoy acá en esta tarde acompañándonos. Así que bueno, si no hay ninguna otra pregunta, hay muchísimos agradecimientos, la verdad que bueno, en el chat, porque son profesionales sumamente nobles, jóvenes, pero con una experiencia y un bagaje académico impresionante, así que bueno, celebrar poder tenerlos hoy acá, en este espacio, en este foro, de capacitación y de formación académica. Bueno, muchísimas muchas gracias. gracias a ustedes y nada, gracias porque además las preguntas, el ida y vuelta también a nosotros nos sirven muchísimo, y nada, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a ustedes, chicos. Muchas gracias. Plenamente capacitados, la verdad que es un lujo tenerlos acá. Los vamos a convocar seguramente para el año que viene. La apertura va a ser de ellos, me parece, Constanza, que tenemos que generar algo así. Qué presión. Sin duda ya se ganaron todas las fichas, se llevaron. Miren, yo les confieso que Fabián, que es una persona a la que yo quiero mucho y la conozco desde hace muchísimos años, debe ser más o menos la mitad de la edad de cada uno de ustedes, siempre me dice, los chicos que trabajan conmigo, los funcionarios que tengo son geniales, son súper capacitados. Recién le acabo de mandar un mensaje felicitándolo porque la verdad que no tenía el gusto de conocerlo a ninguno de los dos, y ha formado un equipo en el juzgado 15 impresionante, de lo mejor que tenemos en el Departamento Judicial de Mar del Plata. Así que muchas gracias por querer compartir todo ese conocimiento que tienen con nosotros. Los esperamos en una próxima reunión. Van a tener sus certificados ustedes de expositores mañana mismo, y los chicos que concurrieron a la charla en unos días más, ¿sí? Muchas gracias, buenas tardes para todos. Excelente. Gracias a todos. Muchas gracias para todos, adiós. Chao. Gracias, buenas tardes. En un ratito subimos la charla al YouTube. Gracias, muchas gracias.